Bienvenidos a una nueva emisión de lo que llamamos Prevención y Salud. En el día de hoy vamos a hablar de infartos de miocardio, desde el punto de vista del laboratorio bioquímico, y para ello contamos con una invitada especial a quien queremos mucho y ya forma parte del staff de nuestros profesionales, la bioquímica Mariana Bianciotto. Gracias por estar, bienvenida Mariana. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Mariana, ¿qué es un infarto de miocardio? Bueno, la palabra infarto, bien lo dice, es una falta de irrigación a algún tejido, el cual produce una muerte o necrosis del tejido que tiene que irrigar ese sistema arterial. En el caso del miocardio, vendría a ser el corazón el que sufre la lesión. Bien, y cuando se habla de preinfarto, ¿qué está pasando con esas fibras? Y seguramente debe haber alguna lesión en ese sistema vascular que irriga el corazón, que produce una disminución del flujo sanguíneo, y eso en algunos pacientes acusa como si fuera una sintomatología, un dolor en el pecho, y eso se le puede llamar un preinfarto. Digamos, es como si es una angina de pecho también que se le llama, es un dolor en la zona media del tórax, y acusa a veces como si fuese irrigar el brazo. Yo soy bioquímica, algo por lo que me cuenta el paciente cuando viene y se hace, pero digamos las palabras técnicas exactas no las sé. Pero bueno, es más o menos eso el tipo de dolencia que acusa el paciente cuando concurre al laboratorio y le hacemos algo de lo que es para preinfarto y para infarto. Bien, desde el punto de vista del laboratorio bioquímico, al cual se le da muchísima importancia en cuanto a todos los estudios, ¿no? ¿Qué es lo que diagnostica? ¿Qué es lo que determinan los análisis que realiza el paciente? Bueno, para un preinfarto o un infarto de miocardio o cualquier lesión vascular que sospeche el médico sobre el corazón, hay un montón de herramientas que tiene el laboratorio que ayuda al diagnóstico o que hace un complemento de la sintomatología clínica del paciente. El paciente generalmente concurre al laboratorio con una receta del médico en el cual incluye ciertas determinaciones que lo puede orientar a esa sintomatología que estás teniendo el individuo en este caso. Bien, y digamos, ¿qué pasa con esas enzimas cardíacas? Bueno, dentro de los parámetros que se evalúan en el laboratorio hay algunas enzimas que algunas son específicas y otras inespecíficas de lo que es el músculo cardíaco, ¿sí? Se hace un panel de laboratorio cardiológico en el cual incluye enzimas como puede ser la CPK, la LDH, que son inespecíficas, y después se agregan otros análisis que son específicos de corazón. Tenemos la CPK-MB y hay una proteína que también se puede usar, que es una prueba de diagnóstico a la hora de saber si el paciente está teniendo un infarto o no. A veces, digamos, se habla de diagnósticos diferenciales. ¿Qué serían los diagnósticos diferenciales aquí? Justamente esto, porque se usan, parámetros específicos e inespecíficos a la hora de hacer una evaluación. Digamos, hay veces que, por ejemplo, puede aparecer una enzima alterada, como por ejemplo una LDH o una CPK, y entonces el médico dice, bueno, con un dolor en el pecho, agregamos tal y tal determinación, entonces con eso hacemos un estudio de lo inespecífico a lo específico de lo que puede ser, porque por ahí el paciente puede acusar un dolor muscular, pero no es cardíaco. Claro. ¿No es cierto? Entonces vamos a tener enzimas alteradas, pero sin ser cardíacas. Entonces con eso hacemos de un diagnóstico indiferenciado a diferenciado. Bien, bueno, Mariana, nos vamos a vender, ¿eh? No te vayas, usted tampoco. Primera pausa y ya volvemos con más prevención y salud.
Laboratorio de Análisis Clínicos, doctora Cecilia Nobile. Análisis bioquímicos y veterinarios. Carpetas médicas a comerciantes, empresas e industriales. Prenupciales. Toma de muestra para estudio de paternidad. También análisis de agua para consumo humano. Atendemos todas las obras sociales. Estamos en Belgrano 485. Teléfono 461-524. Laboratorio de Análisis Clínicos, doctora Cecilia Nobile. Más de una década al cuidado de tu salud con compromiso y calidez. Nanotec, la nueva línea de porcelanatos de Cerro Negro, elimina más del 99% de virus y bacterias. Nanotec, el primer porcelanato argentino antimicroorganismos con la garantía de Cerro Negro. Mari Bucolini, materiales de la construcción y productos metalúrgicos. Laboratorio Bioquímico Armstrong, de la bioquímica Mariana Bianciotto. Nuevas instalaciones, atiende todas las obras sociales y particulares. Análisis bioquímicos, bacteriológicos y veterinarios. Roldán 1325 Armstrong. Teléfono 460-508. WhatsApp 3471-590888. Laboratorio Bioquímico Armstrong. Pasión por lo que hacemos. Supermercado Único, el súper de tu ciudad. Aprovecha descuentos y beneficios diarios con tus tarjetas de crédito y débito. Solicita el servicio de delivery y no te moves de tu casa. Aprovecha ofertas semanales. Juan Bautista Alberdi 1407 Armstrong. Supermercado Único, el súper de tu ciudad. Doctor Silvio Maurelli, especialista en clínica médica. Nos trasladamos a Fischer 503 bis. Números de contacto 03471 1552 7287 o 1556 3351 Armstrong. Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Crédito Limitada de Armstrong, siempre junto a usted por una mejor calidad de vida. Billetera Santa Fe cumple un año, con más de 1.350.000 usuarios y más de 30.000 comercios en toda la provincia, con reintegros de hasta el 30% y 5.000 pesos mensuales. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina, un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. Armstrong da un paso más. Transformamos un viejo espacio y lo llenamos de vida y música con los talentos locales. Tus impuestos transformados en cultura. Municipalidad de Armstrong. Mariana, ¿cuál es el examen de laboratorio más específico para el examen o análisis de infarto? Bueno, uno de los laboratorios más específicos que se usa para diagnosticar un infarto de miocardio se llama troponina. Es un análisis muy rápido, es un test rápido que se hace, el resultado lo podemos tener en minutos y bueno, el paciente obviamente que concurre con esta dolencia y al hacerlo, cuando ya está cursándolo al infarto, va a dar positivo. De cualquier manera, un resultado negativo no quiere decir que el paciente no está cursando. Hay veces que hay que repetirlo, hacer como un seriado que se le llama, en donde al paciente se le va, cuando por ejemplo está con dolor en el pecho, concurre el video negativo. El paciente no le cede la molestia y se vuelve a hacer a las 2 o 3 horas y después se vuelve a hacer a las 2 o 3 horas. Entonces, si es un infarto, en algún momento eso va a dar positivo. Obviamente que generalmente esto ocurre en un lugar de internación. No lo solemos ver tan ambulatorio. Nosotros en un laboratorio ambulatorio el paciente pasa con el dolor en el pecho, le hacemos, si da negativo y sigue con esa dolencia, generalmente concurre al lugar en donde hay internación, generalmente se lo termina internando y se le hace el seguimiento hasta que en algún momento da.
Esto conjunto con alguna técnica de diagnóstico seguramente. Pero bueno, son todas pruebas complementarias, eso es lo que me gusta recalcar de lo que es el laboratorio. El laboratorio es algo complementario, es una ayuda, es una herramienta. Buenísimo sería que cuando concurre el paciente con el primer dolor en el pecho, yo le pueda informar un positivo, porque estaríamos haciendo el diagnóstico en ese momento, pero no siempre ocurre de esa manera. Hay veces que las enzimas tardan un poco en aparecer en el torrente sanguíneo y el paciente está con la dolencia. Y no quiere decir que uno pueda hacer bien o mal las cosas, es porque es así la bioquímica. Hay veces que la ruptura es grande, por ejemplo, hay veces que del corazón una parte se produce un infarto, al paciente le va a producir el dolor, pero la lesión es chica para que aparezca en sangre inmediatamente algún valor alterado en el laboratorio. Cuando la lesión es un poco más extensa, siempre los valores son bastante más altos que en una lesión más chica, entonces aparecen más rápidamente, ¿sí? Entonces hay veces que no condice la clínica con el laboratorio, pero es una cuestión, digamos, práctica de que no siempre se llega tan rápido al diagnóstico porque no llega a elevarse esos valores en sangre. Bien, Mariana, por ejemplo, obviamente el paciente previamente a ir al laboratorio bioquímico va a su médico clínico o a su cardiólogo y aparece en el bioquímico con la receta, ¿no? Cuando aparece en el laboratorio con la receta para hacerse, digamos, el laboratorio de diagnóstico de este tipo, de infarto de miocardio, por ejemplo, ¿tiene que ir con alguna preparación previa? ¿Tiene que ir con algún ayuno? Pareciera que todos sabemos cómo tenemos que ir a hacernos los análisis y después llegamos ahí y te preguntan, ¿comiste? Y capaz que desayunamos un montón antes o... Bueno, con respecto a lo que es el laboratorio, hay que separar siempre el laboratorio de rutina del laboratorio de urgencia, ¿sí? En los laboratorios de urgencia se supone que el paciente presentó el síntoma de repente, entonces requiere de una intervención rápida. En ese caso, uno usa parámetros acordes a ese paciente que no está ayunando correctamente. ¿Sí? Entonces, el paciente obviamente que cuando está con la dolencia y concurrió al cardiólogo o al médico clínico y le recetó esa receta, valga la redundancia, tiene que concurrir al laboratorio, porque es importante que se lo haga en tiempo y forma. Si no, si llega a ser un infarto, el paciente, digamos, va a evolucionar desfavorablemente mientras más tiempo tarde en resolver o por lo menos llegar a un diagnóstico. O sea que puede concurrir al laboratorio sin estar en ayunas, porque obviamente que las cosas se van a hacer de cualquier manera. ¿Sí? Se tienen en cuenta esos parámetros. ¿Estos análisis sirven solamente para el diagnóstico o también durante la evolución, digamos, del paciente? Hay otros laboratorios que se usan como preventivo, por decirlo de alguna manera. Ya cuando uno obtiene un valor de troponina positivo o de CPK-MB positivo, el paciente ya está cursando con la patología, ¿sí? Hay otros laboratorios que se pueden usar para evaluar el riesgo cardíaco del paciente, ¿sí? Que eso se hace en una consulta de rutina en donde el paciente asiste, le informa al médico sobre sus factores de riesgo y el médico evaluará si es necesario pedirle algún perfil de factores de riesgo para su situación cardiológica. Hay herramientas que puede usar que es un complemento, repito, siempre es la sumatoria de un factor de riesgo, más la edad, más el sexo, más estos parámetros de laboratorio que seguramente le van a ayudar al médico a tomar una decisión sobre el paciente que está atendiendo en ese momento. Bien, Mariana, nos vamos a una última pausa. Última pausa y ya volvemos.
Ceci Villalobos, Nails and Beauty, manicura y pedicuría, depilación, lifting y tintura de pestañas, extensión de pestañas, tintura y perfilado de cejas. Ceci Villalobos en Fisher 533 Armstrong. Para turnos al 3471 59 48 43. Ceci Villalobos, Nails and Beauty. Centro de Estética de Mirta Príncipe, manicuría y podología, medicina estética, tratamientos faciales y corporales, kinesiología, rehabilitación de piso pélvico, hipopresivos, osteopatía, psicología, medicinas alternativas, reiki, biodecodificación, barras Access. Centro de Estética de Mirta Príncipe. Para turnos 3471-461-298 o en Belgrano 347 Armstrong. MC Muebles, calidad y diseño. Especializados en la creación y construcción de muebles y espacios modernos. Nos diferenciamos por el diseño, calidad premium, creatividad y funcionalidad de nuestros productos. MC Muebles, Fisher 580 Armstrong. Teléfono 03471 67 87 60. Tráenos tu idea que juntos la hacemos realidad. Prana, quiropraxia, fisioterapia y kinesiología, pilates, Banshee, plantillas, medicina estética. Nos dedicamos al cuidado de tu salud, analizando, corrigiendo y entrenando tu sistema neuromúsculo esquelético para que vivas a tu máxima potencia. Prana, quiropraxia y rehabilitación física de Clara Silvi. En Roldán 1220, celular 3471 56 3706. Laboratorio de Análisis Clínicos, doctora Cecilia Nobile. Análisis bioquímicos y veterinarios. Carpetas médicas a comerciantes, empresas e industriales. Prenupciales. Toma de muestra para estudio de paternidad. También análisis de agua para consumo humano. Atendemos todas las obras sociales. Estamos en Belgrano 485. Teléfono 461-524. Laboratorio de Análisis Clínicos, doctora Cecilia Nobile. Más de una década al cuidado de tu salud con compromiso y calidez. MEB Group Estudio de Impresión. 20 años haciendo tus ideas realidad. Ploteo vehicular, impresiones en gran formato, ploteo en pared, ploteo maquinaria agrícola, productos autoadhesivos, banners, cartelería, etiquetas adhesivas. La Plata 902 Armstrong, teléfono 3471 490119. MEB Group Estudio de Impresión.
Mariana, ¿cuáles serían los factores de riesgo de un infarto? Bueno, los factores de riesgo siempre implican obviamente que la edad, el sexo también es un factor de riesgo, la obesidad, la mala alimentación y el cigarrillo. Bien, la vida sedentaria, o sea, son, digamos, conductas del individuo que tiene diariamente. ¿Es más frecuente en qué sexo y en qué edad? Es más frecuente en los hombres y en la mujer aumenta mucho el riesgo después de la menopausia. Bien, o sea, después de la menopausia, digamos, hay un cambio. Hemos hablado nosotros a veces del síndrome metabólico que le sucede a veces a las mujeres posmenopausia y también se le suma esto. Sí, la menopausia, al perder ese efecto protector que tienen las hormonas femeninas, empieza el factor de riesgo y nos igualamos al riesgo del hombre. Bueno, Mariana, como siempre, en el último bloque hablamos de prevención. Quiero que nos dejes un poco de luz sobre la prevención. ¿Cómo podemos prevenir los infartos de miocardio? ¿Qué estudios nos podemos hacer para ir teniendo una evaluación? ¿Cuántas veces? Pareciera que lo sabemos, ¿no? Que tenemos que visitar al médico una vez cada 6 meses, una vez al año, depende de la edad, pero no lo hacemos. Y si tus pacientes que te ven en la tele después te dicen, te vi en la tele y aparecen. Sí, es así. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como medida preventiva se puede, siempre hacer la consulta con el médico, con su médico de confianza, cardiólogo o clínico. El médico seguramente va a evaluar si ese paciente fuma, si ese paciente tiene una conducta desordenada con su alimentación, si está con sobrepeso, si tiene una vida sedentaria. Y desde el punto de vista del laboratorio seguramente le va a pedir una serie de análisis de rutina en donde puede indicarle que el paciente puede estar en riesgo o no. Lo primero que le piden para un riesgo cardiovascular es un perfil lipídico, ¿sí? El perfil lipídico es, digamos, el caballito de batalla para el médico poder evaluar un riesgo cardíaco. ¿Sí? Después hay cosas, digamos, hay análisis que han ido surgiendo con el correr del tiempo que se pueden pedir y que están muy buenos porque le ayudan a completar un diagnóstico. Yo los puedo nombrar, no hay ningún problema, no sé si van a retener todos, pero bueno, por ejemplo, hay médicos que suelen pedir una homocisteína, una PCR ultrasensible, una lipoproteína A, una ApoB. Son todas análisis que se suelen pedir o que algunos médicos toman esas herramientas para evaluar, por ejemplo, en algunos casos, si tiene alguna herencia familiar o si, digamos, la combinación de los colesteroles, hay algo en su alimentación o hay algo hereditario que pueda corregir. O, por ejemplo, qué riesgo tiene ese paciente con respecto, por ejemplo, a los valores de la PCR ultrasensible y la homocisteína. O sea, de acuerdo a lo que le dé en el laboratorio, el médico va a hacer una evaluación qué tipo de riesgo tiene ese paciente. Digamos, desde mi punto de vista, lo más importante es hacerse por lo menos una vez al año un perfil lipídico básico, colesterol, triglicéridos, HDL y LDL. Entonces eso al médico le da una ayuda, pero más que súper fundamental para ver cómo está su sistema circulatorio. El colesterol se entiende como una grasa que tiene una estructura que deposita placas de ateroma sobre el sistema vascular, ¿sí? Y eso produce una disminución de la luz del vaso sanguíneo, ¿sí? Y es progresivo y es asintomático. El síntoma es cuando esa vena o esa arteria se tapó y produjo la falta de irrigación al tejido, ¿sí? Que va a terminar traducido en un infarto. Bien. Entonces es importantísimo que por lo menos una vez al año nos hagamos un perfil lipídico. Bien, de acuerdo a tu experiencia profesional, ¿se han incrementado los infartos o preinfartos de miocardio en los últimos tiempos? Digamos, es la patología más común a nivel mundial, o sea que es difícil hacer una evaluación si aumentó la cantidad. Yo sí... Pero vos pensás en la gente que entra por la puerta de tu laboratorio. Sí, es un número importante, ¿o no? Sí, es un número importante porque, te repito, las enfermedades cardiovasculares son las más frecuentes. Bien. Son las más frecuentes. Que tomando conciencia y una prevención adecuada podríamos llegar a disminuir. Bien.
estamos. Entonces hay que hacer bien los deberes, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Mariana, como siempre, muchísimas gracias por tu buena predisposición, que la tenés siempre para con nosotros. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Gente, se nos fue el programa. Sigan escribiéndonos a prevencionsalud24@gmail y en 7 días nos volvemos a reencontrar. Los esperamos.